¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Señor Pedro Ullari, ¿está acomodado ya? Yo estoy súper cómodo. ¿Está todo bien? Perfecto. Qué bien, querido Pedro. Me gustan los zapatos. Muy Gracias, bueno. gracias. Un Vamos. poquito de color para un día Sí, señor. algo gris. Así es. ¿Sí? Pero Muchísimas bueno, gracias, Pedro. Por favor, un por gustazo estar- estar otra vez con usted acá. Por favor, un placer que puedas estar todos los días acá. Un placer. Hoy me tenía que dar la sorpresa. O mañana nomás. Al final del programa, al final del Ah, bueno, programa, al está final del programa. Mariana, ¿cómo estás? Bien, Toto. ¿Todo muy bien? Súper bien. Un saludo a toda la audiencia de Sin Vueltas. Bueno, todo tranquilo entonces, Mariana. ¿Te Sí. no tomás bronceada? ¿Estás ¿Vos sabés sí. qué me dijeron? Pero no. ¿Estás todavía. usando alguna cabina de No, autobronceado o algo? No. Porque sol no tomas. No, todo todavía el día en la no. oficina. Había tomado una o dos veces antes del gran compromiso. Claro, Pero para estar ahora bien. no, creo que es porque tuve algunas actividades al aire libre nomás. Tengo una Puede marca, ser, sí. podría ser. No camionero, pero un bronceado Claro, sí, parecido. un bronceado, Sí. un bronceado jubilado. Sí, ¿verdad? algo Con la así. camisilla Sí. blanca y Sí, uno se así sienta ahí. mismo. Pero se cubre. Muy bien. ¿Cómo estás, Felipe? Toto, ¿cómo va? Hablando de tu manera, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, Antes que nada, mandarle un fuerte abrazo a nuestra compañera Marlí Cáceres. sí, señor. Está pasando Así un mismo. momento sumamente duro, así que toda la fuerza y toda la luz en este momento. Así es, un saludo a la familia de Marlí, por supuesto. Lo que Abrazo menciona grande. Felipe tiene que ver con el fallecimiento del doctor Juan Carlos Cáceres Montórfano. Hace muy poco fue condecorado por la Cámara de Diputados, también por un orden al honor y el mérito, por supuesto. Comuneros. Comuneros, exactamente, del mundo del deporte, una trayectoria larguísima dentro del fútbol, ejerciendo la medicina también, incluso Medicina deportiva. como jefe de guardia del IPS los días domingos también. Estuvo trabajando en la función pública, en lo que hace al mundo del deporte. Su vínculo con el fútbol ha sido muy extenso, desde clubes deportivos hasta selecciones paraguayas de Selecciones, fútbol sí. de campo, fútbol de playa, fútbol de salón. Ha sido dirigente deportivo también, fanático del Club Sol de América, ha estado vinculado con el Comité Olímpico Paraguayo también en muchas de sus disciplinas. Es un hombre que ha estado al servicio del deporte y que con mucha valentía le puso mucha entereza a la vida después de un mal diagnóstico que lo tuvo en una batalla muy larga con una enfermedad, y finalmente hoy, bueno, descansó después de una larga batalla y hay que mencionarlo y decirlo, un hombre que lo ha hecho con mucha valentía, que ha Y dignidad, llevado sobre la todo. vida con una dignidad tremenda Mucha dignidad. después de un golpe muy duro como es el diagnóstico que él ha tenido. Disfrutó de su familia, se rodeó de sus hijos, de sus nietos, así que un saludo muy grande para Marlí, para Santiago, para la esposa, por supuesto, del doctor Cáceres, para toda la familia, y por supuesto vamos a acompañar el dolor de la querida compañera Marlí Cáceres, con quien compartimos aquí en Unicanal también una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Así que el saludo nuevamente para la familia y acompañamos, por supuesto, este momento. Y hoy vamos a hablar de una cuestión que se ha planteado a lo largo de distintos programas, en pequeñas formas o en por pequeñas flashes. dosis, ya si es que vale el término y podemos entrar en la situación, y en pequeñas frases que se fueron dando, se fueron soltando ideas sobre el tema, y finalmente algunos dicen podría llegar a ser una solución para la superpoblación penitenciaria, Claro. que era parte de lo que aqueja. Hablamos de aquellas personas que están privadas de su libertad en este momento, muchas de ellas sin condena, ya con acusaciones, pero dentro de un proceso que todavía los va a llevar a una condena, y ahí recién o eventualmente se podría hacer la culpabilidad también dentro de todo, y si la sentencia es para permanecer o para salir de la cárcel. Sobre todo ¿Qué- también, Toto, perdón, Sí. te interrumpo nomás, y sobre todo también ver el proceso famoso, Exacto. eso que lo veníamos conversando cuando armábamos el programa, de hasta qué punto uno realmente es culpable por tener, cuáles son los grados por consumo, ese tipo de cosas que a veces mucha gente en realidad no Exacto. sabe, ¿verdad? Y que ha sido una gran discusión sobre la tenencia al microtráfico y las Claro. diferencias entre el tener para el consumo y el tener para traficar todo esto, pero eventualmente en muchas de las situaciones eso no se discrimina. El que tiene más de un número X que se puede determinar, bueno, esta persona ya es tomada como un Bueno, microtraficante. está establecida también. la línea. A partir de aquí Exacto. es Sobre todo, probable de que sea Claro, microtráfico, sobre a todo partir de aquí no. cómo demostrar que en realidad para tu consumo Claro. y no para, o sea, una cantidad Cuando de... no hay, o por lo menos vamos a ver qué dicen en la mesa, cuando no hay criterios preestablecidos, A eso válidos mismo. para definirlo. Y Sí. siempre haciendo la salvedad de cómo vamos a conducir el debate. Vamos a conducir sobre la teoría de que o es necesario esto, o finalmente estamos solamente metiendo a la cárcel y privando su libertad a las personas que tienen menores recursos económicos y que finalmente no están traficando, sino tienen un problema de salud, que es la
adicción. No estamos hablando de las personas que roban, matan y trafican, es otra discusión esa. No, yo lo que quiero saber es justamente, y ya me imagino que el fiscal lo dirá, ¿qué dice la ley con respecto a esto? ¿Está prohibida la tenencia? ¿Está prohibido el consumo? Tenés que registrarte para consumir un montón de cosas. Para un poco después, porque la ley también dice las cantidades cero para el, qué sé yo, para conducir, al alcotés, y la gente se queja. Pero bueno, en fin, la Y ley después, es la ley. sobre Hay que ver todo, qué dice la ley. De seguro este programa va a transcurrir por ahí, pero de no ser así vamos a forzar que así sea. Una cuestión es hablar la mitad del programa de la actualidad y otra una visión a futuro de qué es lo que se puede plantear y hacer con todo esto. Hay que ajustar en todo caso si vale la pena, ¿verdad? Exacto. Está con nosotros el fiscal Hugo Volpe. Fiscal, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un saludo especial para la audiencia. Doctor, una transformación o un cambio dentro del código permitió esta figura de que personas que tengan que ver con el tema de drogas, del microtráfico, no tengan prisión preventiva, que estén efectivamente dentro del sistema penitenciario. Eso para algunos ha hecho de que la superpoblación crezca. De hecho, hay algunos números que se manejan de Buen Pastor, en donde la mayoría de las mujeres están por la situación de microtráfico. Legalmente, ¿cuál es el instrumento que hizo esta transformación? ¿Qué ley y qué dice la ley al respecto para poder entender un poco el contexto, ¿verdad? Sí, doctor, es una ley especial, es la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, y dentro del mismo tenemos 2 artículos que guardan al respecto. Uno de ellos es el artículo 27, que te habla sobre la tenencia de drogas sin autorización, que establece un marco penal bastante elevado de 5 a 15 años. También la misma ley prevé en el artículo 30 lo que sería una despenalización para los consumidores en el caso de cocaína, lo que tengan menos de 2 gramos, y para marihuana 10 gramos. Hasta 10 gramos. Sí, si supera este límite establecido, tiene un marco penal bastante reducido que va de 2 a 6 años. Pero en todos los casos tienen que estar dentro del sistema penitenciario, digamos, como medida preventiva, sin que esto derive antes de que derive en la finalización del juicio. No en todos los casos. No en todos los casos, okay. Cuando son procesados bajo el artículo 30 por superar el mínimo establecido, en la mayoría de los casos lo hacen con medidas alternativas a la prisión preventiva, porque el marco penal lo permite. Okay. En el caso del artículo 27 es en donde indefectiblemente están en prisión preventiva. Aclarando que nosotros no estamos mencionando ni siquiera si está bien o está mal, simplemente es para bajar a tierra. Es para poder definir la cancha en donde vamos a estar participando. Está con nosotros el señor Roque Orrego también. Roque, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. Lo interesante, digamos, del trabajo también que hace el mecanismo es que ustedes tienen propios estudios en un país en donde los números, ¿verdad?, escasean en casi todos los órdenes, y estaba viendo algunas cuestiones que hablan de que se han llenado las cárceles por esta situación, ¿verdad? Y muchas de estas situaciones derivan directamente en personas vulnerables, que son las que terminan dentro del sistema penitenciario, ¿verdad? ¿Cuál es el número que ustedes manejan de personas que han ingresado al sistema penitenciario por ello? En el caso de las mujeres es lo más grave. 63% de las mujeres que están en prisión o en condena hoy en Paraguay, es decir, que están en la cárcel, como se dice vulgarmente, están por tráfico o microtráfico. En realidad es microtráfico. 19% de los hombres que están privados de libertad hoy en nuestras penitenciarías están por el delito previsto en la ley 1340. Quiero destacar que es un problema lo que mencionás, porque, y creo que es el centro de la cuestión a preguntarnos, ¿qué sentido tiene una política criminal de aplicar la coerción penal, el encarcelamiento, como respuesta a una situación en la cual constatamos que de estas mujeres presas, el 87,65% son mujeres madres? Por otra parte, vienen de las zonas deprimidas de la ciudad. Básicamente son personas que están cometiendo este delito por ausencia de políticas de empleo, de educación, por la ausencia de un Estado social de derecho que dé oportunidades para que estas personas vivan y alcancen los fines vitales con medios lícitos.
Y esto ya en Merton lo decía en el año 40, un criminólogo, un sociólogo, perdón, y él decía de que básicamente ciertos hechos punibles se cometen porque a las personas se le plantea fines que no pueden, a las cuales no pueden acceder con medios lícitos, entonces recurren a medios ilícitos. Ahora, ¿qué pasa cuando estos fines consisten no en comprar un televisor y un celular, sino consiste en darle vida a mi hijo que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a la educación, ¿verdad? Y que vive en un contexto de ausencia de un Estado social de derecho? Preguntaría yo, hasta penalmente, ¿no tenemos una justificación para esa conducta o por lo menos una exculpación de esa conducta? Un atenuante que le dicen. No, una exculpación inclusive de la conducta, porque si yo para proteger un bien jurídico superior como es la vida de mi hijo, yo cometo un delito, ¿verdad? Roque, sí. Discúlpame, pero o sea, ¿es delito o no el microtráfico? De todas formas, a mí me interesa que se debate, pero sin idealizar el tema, porque de todas formas esta mujer que vos decís está vendiendo droga y está enfermando hijos de otras madres. Entonces, debatamos bien el tema. No se puede justificar el delito. Está mal, obviamente. Pero discutamos desde otro punto de vista. Porque si no decís, bueno, es un delito, claro, es una cuestión social. Ah, bueno, está bien. Entonces yo te preguntaría entonces, ¿con qué objetivo ponís esa conducta? Porque el problema es el siguiente. Si vos tomás la teoría, por ejemplo, de Sutherland, que se aplica a los delitos que se cometen desde el poder, como sería la tortura, por ejemplo, nosotros somos mecanismo de prevención de la tortura, tenemos lo siguiente, él dice, para que se cometan estos delitos de cuello blanco o desde el poder, tenés que tener una persona capaz de cometerlo, la voluntad de cometerlo y ausencia de mecanismos de control, es decir, impunidad, que hace de que la persona cometa esas conductas sin ningún reparo. Pero ¿qué pasa? Cuando el delito surge de la necesidad insatisfecha y no porque yo haya entrado en la cárcel, posteriormente voy a salir en una situación en donde mi necesidad desaparezca, la punición no tiene el efecto preventivo que sí tendría si estamos encerrando a un corrupto o si estamos encerrando a un torturador. Pero ¿cuál es el planteamiento? Que cuando es por necesidad no haya castigo. Entonces el planteamiento es este, que nosotros tenemos que ampliar el Estado social de derecho con políticas que atiendan las necesidades vitales de estas personas que se ven compelidas a un modelo de vida en la delincuencia. Tendríamos que atender eso y atenuar el efecto penal de la intervención del Estado. No, mientras por otra parte, ocurre, la gente tiene que estar bancándose esta situación. Digo yo, es tu propuesta. Claro, mientras llegamos a la conclusión del Estado. Yo no quiero que la gente se banque nada. Yo lo que quiero hacer ver es si es útil o no es útil encerrar madres empobrecidas sin ningún tipo de oportunidad para que después vuelvan a una vida en la cual no van a tener las oportunidades de dejar y abandonar ese estilo de vida porque existe ya todo un problema estructural y otras personas que lo hacen porque son consumidoras. Además de los problemas que tiene el tipo penal, porque el tipo penal es discutido por Roxin, es discutido en Alemania, es decir, el tipo penal de tenencia. Para mucha gente la mera tenencia, que es lo que tenemos como instrumento en la ley para sancionar a estas personas, no cumple con el principio de lesividad, porque en la sola tenencia no implica comercialización, ¿verdad? Y yo, fiscal o juez, estoy juzgando a una persona por el mero hecho de tener la sustancia, no porque comercialice la sustancia, porque la comercialización no está en la tenencia. Lo que sí está es el tráfico, pero el tráfico es a nivel internacional, no interno. Hasta donde yo recuerdo, doctor, porque tampoco soy un especialista en materia penal, ¿verdad? Va a responder y enviar, doctor, a la vuelta de la pausa para poder tener tiempo, si no nos vamos a quedar cortos. Vamos a hacer una pausa rápida y ya volvemos. Muy bien, estamos volviendo. Ahora sí va a preguntar Felipe. ¿Había sido Felipe? Me estaba moviendo la mano, yo no lo vi. Después Mariana y después Pedro. Por favor, Felipe. Fiscal, ¿cómo se lidia con este debate en el sentido de hasta qué punto uno ciudadano, inclusive registrado, con todos los análisis, en el escenario ideal que uno haga todo por derecha, digamos también, porque también nosotros como ciudadanos también queremos buscar los atajos, ¿verdad? Y decimos no, y resulta que tenemos más cantidad a la que corresponde porque voy
y compro de una vez porque es peligroso, porque es la peligroso compra ya misma es comprar cada peligrosa. semana o cada 2 días. Y tengo en mi casa o tengo en mi auto, ¿verdad? Y resulta que tengo una lata de algo, ¿verdad? Un frasco de algo y resulta que está ahí una cantidad ya que no es. Eso no es para consumo, papi, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Claro, el Ministerio Público en esos casos analiza caso por caso. Un caso como Describí. el que vos describís es justamente una de las propuestas que el Ministerio Público hizo en las reuniones que hubieron para modificar la ley 1340, que no exista un mínimo en la ley que sea de 10 gramos. 10 gramos, hablamos del caso de marihuana. En un caso de marihuana, te doy un caso puntual, ¿verdad? Sí. A modo de ejemplo. Y porque, ¿qué pasa? La ley te dice 2 gramos, pero ¿qué pasa si vos sos una persona adicta que necesita una dosis de 20 gramos por día para que tu cuerpo necesita para consumir? Ujú. O estás excediendo lo que te establece la ley, pero por una cuestión ya médica, ¿verdad? Y también poco sí tenés que tener más contigo. Por supuesto. No, eso Pero, sí, pero eso- a la actualidad, digamos, la persona bancana, o sea, así hablando mal y pronto. No. Muchas veces se le somete al proceso y se busca la rehabilitación. El Ministerio Público no quiere o no está para perseguirle a los consumidores. ¿Sabes por dónde va mi pregunta, Toto, nomás? En el sentido de lo que planteaba Roque también al principio, de que él tiraba unos números, pero no hacía, por ejemplo, yo no escuché por lo menos, y pido disculpas si lo mencionó, de la diferenciación entre condenados y gente que está nomás. Eso, porque nuestro Claro, punto antes de la inicial era condena, sí. ese, ¿te acordás del debate? Que era, Sí. o sea, si esos números que vos tenés, es gente condenada o es gente que está nomás, digamos, recluida, porque ahí para De mí hecho, es donde te- se rompe el sistema, ¿verdad? de Ahí es donde el hecho- sistema falla, ¿verdad? De hecho, creo que tendríamos que, no sé si ahí lo va a decir si hay números específicos. El ¿verdad? 66% de las mujeres privadas de libertad están en prisión preventiva, es decir, no están condenadas hoy día en Paraguay. En todos los casos, digamos, también Sí, tenemos que poner sí, los sí, casos sí. por... También en los otros casos. Es Sí, decir, bueno. apenas tenemos un 34% de condena de las mujeres en Paraguay. En el caso de los varones, 77% están en prisión preventiva y 23% están condenados. Este es un gran problema. son números globales, Y eso, y no de casos. Globales. No, esto es global, sí, global. Por eso digo. No tengo discriminado en el caso droga, ¿verdad? No tengo discriminado. Ahora, lo que planteo como cuestión central es de que nosotros tenemos factores de riesgo del uso de estupefacientes. Y lo que el Estado debe desarrollar son políticas que atiendan estos factores de riesgo. No es la política penal la más adecuada para evitar el consumo de drogas, y creo que en eso estaríamos todos de acuerdo, y existe una terrible ausencia de políticas públicas que desarrollen esas políticas de prevención en el uso. Ahora bien, una vez que tengamos que intervenir, tenemos que intervenir para perseguir ya penalmente, tendríamos que hacer lo que nos dice Wayne Robbins. Él dice, bueno, atendamos a los delitos de alto impacto social, ¿verdad? Y que desestabilizan las estructuras que permitan justamente un Estado social de derecho, como estaría ocurriendo en Paraguay, pero ¿qué sentido tiene seguir persiguiendo estos delitos en donde lo único que hacemos es alimentar una cadena de exclusión? Gente ya excluida, que no tiene medios, es prisionizada y inclusive en condiciones inhumanas que hace que salga inclusive tal vez peor de lo que ingresó y vuelva a entrar en una cadena. Es decir, lo que le diría yo a Ullari es lo siguiente. Preguntémonos, seamos realistas, no vamos a entrar con idealidades aquí. Es decir, no, vamos a meterle a todas estas mujeres y no pasa nada. No, sí pasa algo muy grave. Pasa que los hijos quedan con mayores factores de riesgo para un montón de cosas. Tal vez queden sin alimentos inclusive, ¿verdad? Es claro, esto no es problema del Ministerio Público ni es problema del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en principio debe ser objeto de políticas públicas de intervención que hoy no existen. Pero vamos a ser realistas. ¿Qué nos resuelve seguir encerrando a madres empobrecidas y con un alto grado de exclusión? ¿Qué nos resuelve si no nos hace de que paremos esta cadena de consumición interna?
Y entonces, si queremos realmente solucionar el problema, seamos realistas, veamos, ¿esto es útil o no es útil? Porque sería distinto si dentro del sistema penitenciario, dentro del sistema de carcelación, en realidad creo que el término, pues, ni siquiera hablamos de pena, penitenciario tendría que ser en el marco de una pena, ¿verdad? Si en realidad cumplieran su función de ingresan dentro del sistema, están encarceladas, pero aprenden oficio, se escolarizan, hay algún tipo de atención si es que tienen hijos menores y a los 2 o 3 años salen con otra perspectiva, ahí también la visión sería otra. Mira, o también diríamos, no, tampoco tienen que entrar al sistema. Y fíjate que es muy interesante lo que preguntas, en el sentido de que yo creo que lo que se debería hacer es que antes que entre la gente, ya existan estas políticas, ¿verdad? Eso es lo ideal. Ahora, en caso que estas personas hayan cometido, hoy día existen herramientas, pero que muy difícilmente van a aplicar los jueces y fiscales, como criterio de oportunidad, como una serie... criterio de oportunidad quiere decir de que por el mínimo reproche se deja de perseguir. Yo puedo entender que una madre que la única forma de que da en un barrio deprimido de comer a sus hijos es vendiendo droga, no la persiga porque tiene un mínimo reproche, por ejemplo. Pero eso, sí, solamente te quiero terminar, pero esto se podría hacer si es que hay un tratamiento alternativo que lastimosamente hoy no existe. Ni para la adicción no existe. Hay un centro para adicción en todo el país. Vendiendo, no te meto presa, pero haces esto. Pero te vas a hacer esto con suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo, que se podría aplicar. Ahí sí, ¿verdad? Pero entonces tiene que haber un diálogo de la política social. Y desde ahí, desde la existencia de una política social del Estado Social de Derecho, entonces podemos pensar cómo usar el sistema penal para apoyar el funcionamiento del Estado. Felipe. Ese es el punto. Disculpa que te haya... Mariano. Él arrancó primero. Para el fiscal, si no tienen estadísticas, por lo menos de los casos que hoy tiene usted, ¿podría decirnos cuál es esa estadística justamente de lo que estábamos mencionando? De quiénes, por lo menos de los casos abiertos, cuáles terminaron siendo de una simple tenencia, cuáles de ellos realmente o qué porcentajes lo tenían para microtráfico o ya eran parte de alguna cadena. O sea, ¿tienen ese resultado al menos para compartir? Estadísticamente yo no tengo, pero la Fiscalía Adjunta sí cuenta, ¿verdad? Ellos piden a nivel país esos datos estadísticos, ¿verdad? Ok, pero al menos en su unidad, digamos, si no es un número, por lo menos de su experiencia, en la mayoría de los casos abiertos que usted en los que usted estuvo, ¿eran todos consumidores finalmente, consumidores y comercializaban a la vez? O sea, no me imagino que va a tener una idea de los casos que usted lleva, ¿verdad? Sí. Ahí, en mayor parte, los hechos que son aprendidos en la vía pública sí son los consumidores. Los hechos que ingresan a través de un pedido de allanamiento para un lugar identificado como foco de distribución, claro, ya. Normalmente no terminan en un proceso para el consumidor. ¿Pedro? No, fiscal, ahí estamos hablando justamente de la situación que plantea Roque, incluso la que planteó Toto, en donde las dos realidades no son así. Nuestro sistema es esta cosa que tenemos hoy. Es un lugar en donde se va juntando gente. Las dos realidades, es decir, el ideal de un centro. Claro, no existe. No existe acá. No existe ni en la política previa, tampoco existe la figura. Entonces estamos discutiendo sobre falacias, porque la realidad es otra, ¿no? Y en ese marco, la Fiscalía, ¿cómo tiene que actuar? O sea, le tenés que sancionar, y lo que dice la ley es esto: vos traficaste, no hay diálogo con las partes, entonces tenés que ir adentro. Sobrecargada, obviamente, después la justicia, todo el sistema, y está el resultado que estás diciendo vos, Roque. ¿Esa es nuestra realidad? ¿O estoy equivocado? No, de hecho, esa es la realidad. Bueno, ante esa realidad, seguimos nosotros discutiendo esto. ¿Y qué hacemos? Vos propones tal cosa. También sería interesante que el sistema penitenciario sea lo que tiene que ser, el sistema de reinserción del ciudadano después en la sociedad, cosa que no es así. Y tampoco hay visos de que esto sea así. Y entre tanto, ¿qué hacemos? ¿Seguimos discutiendo? Y entre tanto, por ejemplo, hay en Paraguay,
niñas que siguen siendo abusadas sexualmente sin que haya una política de educación sexual adecuada, ¿verdad? Y eso va a seguir pasando, nos guste o no nos guste. Así también va a seguir ocurriendo esto porque no hay una medición de los factores de riesgo de la adicción y unas políticas públicas de intervención. No hay un sistema penal que provoque procesos de reinserción social, y esa es la dura realidad que debemos tomar conciencia. Porque, ¿qué es lo que pasa, Bullari? Si nosotros seguimos acríticamente encerrando a ese 63% de madres empobrecidas y excluidas en un sistema que aumenta su exclusión social, lo que vamos a hacer es vamos a empeorar el problema. Lo que pasa, Roque, te interrumpo nomás, porque si no, lo que pasa, Roque, que yo creo que, yo entiendo tu posición, pero también yo creo que estás jugando también con idealizar todo. O sea, muy al contrario, soy muy realista. No, porque vos pensás que va a bajar la delincuencia. ¿Cierto? Ok, gracias. Ok, disculpame. No, entonces, ¿en qué sentido? Que vos me decís, tenemos que tener una política de Estado, tenemos que tener un sistema penal, tenemos que, no sé qué, el sistema carcelario. En realidad no tenemos. Y mientras tanto, mi pregunta es lo siguiente. Entiendo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No penamos nomás entonces? O sea, por un lado, ni penamos a la gente que a lo mejor se va de raya. Claro, se va de la raya, usando casi una palabra que vale a lo mejor el juego de palabras, ¿verdad? O tampoco tenemos rehabilitación. Y, o sea, una disyuntiva de hierro, ¿verdad? Y sí, mira, lo que tenemos que hacer, te voy a decir, es no engañarnos. No creer que encerrando mujeres pobres vamos a solucionar el problema. Pregunta, papi. No, y por eso, ¿y qué hacemos? No engañarnos. Porque ¿cuál sería entonces la solución? Seguir encerrando a esa gente. Eso no sirve de nada. Entonces ¿qué se puede hacer? Es que ahí pasa lo que dice siempre Pedro. Desde la sociedad civil no podemos hacer política de Estado. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos, discutamos, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a discutir, y esto, hay cosas que nosotros no deberíamos estar discutiendo hoy, pero se sigue discutiendo, como por ejemplo el sistema penal paraguayo no es represor. No tendríamos que estar más discutiendo hace años si es que tienen que entrar o no por microtráfico y cómo salen. Desde el origen de nuestro código, el doctor sabe, desde el origen de nuestro código, toda persona que pisa la cárcel con una condena o sin condena tiene que tener los derechos mínimos para poder estar hasta esperar su condena. Con condena, el tiempo que estén, tienen que salir con algo para la sociedad y algo para afrontar. No salieron nunca. Entonces, no podemos ni siquiera discutir una reforma de algo que no se cumple, bro. Entonces, lo único que podemos hacer, lastimosamente les digo, es seguir discutiendo nosotros de este lado y él seguir metiendo gente en la cárcel. Eso es lo único que se puede hacer hoy. Porque tampoco puede dejar de perseguir. No, ese es mi punto. Él no puede dejar de hacer. Porque no puede dejar porque tiene herramientas legales. Escúchame, ahí está la diferencia. Tiene herramientas legales para dejar de perseguir. Por ejemplo, el criterio de oportunidad es una herramienta que me permite no perseguir cuando encuentro mínimo reproche. ¿Qué quiere decir en derecho mínimo reproche? Que la persona o no tenga la capacidad de comportarse según la prohibición, ¿verdad? O no conozca la antijuridicidad de esa conducta. En este caso, en realidad nadie puede desconocer lo que te quiero decir es que cuánto grado de posibilidad de comportarse conforme a la prohibición tiene una persona que la vida de sus hijos está dependiendo de eso y no tiene otra forma de satisfacer esa necesidad. Entonces, hay objetiva y desde un punto de vista jurídico mínimo reproche. ¿Qué se puede hacer? Se pueden ir creando rápidamente articulaciones e inversión pública que debemos exigir para que el uso de esta posibilidad, que es una, hay otras, ¿verdad? Pero esta que es una, me pueda llevar a desplazar el problema al ámbito donde debe estar ubicada, que es la política social y no la política penal. O si no, vamos a seguir penando. Yo igual tengo mis dudas que el fiscal lo pueda hacer. Pobreza. Yo tengo igual mis dudas que el fiscal lo pueda hacer. No, fiscal al plantear, hoy la ley le dice, puede hacer. pero la ley le dice hoy a él que él, dentro del sistema de prevención que siga ocurriendo el microtráfico, tiene que encerrar a la persona. Tal vez sea válido lo que plantea la reprochabilidad y todo lo que voy a decir, yo entiendo que se puede dar, pero él no lo puede definir. Él no puede definir a ver, Roque, él no puede definir según lo que a él le exigen hoy, lo que le exige el sistema. Él no puede decir, a ver señora, usted no tuvo otra oportunidad. Puede hacer eso jurídicamente. Él no puede juzgar a la persona, él tiene que tener los hechos, los elementos. Él tiene que hacer un requerimiento al Poder Judicial, pero ese requerimiento puede ser un requerimiento no punitivo y tiene las herramientas, es decir, el Ministerio Público tiene las herramientas para hacer eso, porque eso está en la ley, está en la ley, ahí en el Código Procesal Penal. Disentir igual, o sea,
Ahí, hasta que no sea muy claro, él va a seguir Es que es actuando clarísimo, está en ante la ley. la consecuencia. Tenemos que hacer una pausa y después, doctor, por Ok. favor, le prometo que a la vuelta ya le toca a él directamente y después voy a repartir con estos Me parece bien. muchachos que hoy están. Qué bárbaro. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Este bloque de Sin Vueltas al equipo que está ahí arriba, los invitados están deseando un poquito de agua, así quisimos comunicarnos en la pausa y no pudimos. Así que los invitados están deseando, querido Elías. Doctor, querías expresar algo de lo que estábamos hablando recién. Sí. Decirte, no esa facultad, ¿verdad? De lo que se hablaba, del criterio de oportunidad. Ahí tenemos la facultad, pero no podemos aplicar en todos los casos. Ahora, cuando la conducta se subsume en lo que es el artículo 30, no habría mayores problemas. Ahora, cuando es un lugar que se hace una intervención, no solemos dar la salida que propone acá el doctor Orrego, pero tampoco podemos generalizar. En estos tipos de hechos tenemos que analizar caso por caso. Pues no es lo mismo vos llegar a un domicilio que te diga yo no tengo otra opción para darle a comer a mis hijos, pero en un lugar que distribuya en los alrededores de un colegio, ¿verdad? Pues el daño que está causando es sumamente grande al poder tener la posibilidad de llegar a los alumnos de un centro educativo, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Una cosa son aquellas personas que también son como conocía, lastimoso el término, pero las conocen como mulas también, que Claro. trasladan. Otra cosa es directo comercializar en los colegios, en zonas, y haciendo todo el trabajo previo, ¿verdad? El trabajo Claro, el abordaje a la la institución, entrada esa, claro. la entrada con los amigos, poder acercarse al grupo. Eso ya habla más de una técnica incluso mucho más afilada que una pobre madre que necesita trasladar la droga de un lugar a otro. Por eso ¿verdad? le pedíamos que se discuta sin idealismo, sin nada, porque esto es un delito que no puedes decir, bueno, no tiene otra que hacer y tiene que delinquir, pobrecita Anga. Pero en ese marco también estás posibilitando que los hijos, por eso insisto también con eso, porque hay que ver también del otro lado que los hijos de otras madres y otros padres también se estén contaminando con esto. Y ya van a decir, ¿yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo yo que esta señora tenga que vender droga para comer? ¿Y yo qué hago con mi hijo? O sea, hay que mirar la cosa de una forma, en fin, creo, Global. global, Roque. Y desde un punto de vista real, ¿verdad? Ese joven que está yendo a la drogadicción, está yendo porque justamente no se atendieron sus factores de riesgo que le está llevando a eso, y hasta que no atendamos esos factores de riesgo, si no compra en la casa de esta, a quien le llevaron preso, va a ir a 10 cuadras de ahí y va a comprar ahí. Y si hay necesidad, le va a robar a su mamá para poder ir a 20 cuadras de ahí a comprar. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo que llevaron a ese joven no están superados y él no tiene un abordaje de salud, de política de salud por parte del Estado. Y pensar lo contrario para mí es ser muy idealista. Es decir, yo te pediría que hables, Guyari, de realidades, no de idealidades. Mariana. ¿En serio? Te devuelvo la gentileza. Me decís que soy un idealista. Yo creo que le metieron yo- al yo chico creo en el que soy negocio muy y la culpa idealista. la tiene aquel porque... Yo sería un padre muy idealista si pienso que porque mi hijo que llega a la concepción de llegar a usar estupefacientes va a dejar de usarlo porque la que estaba cerca del colegio No le dejó de vender, porque es un problema que mi hijo lleva adentro, porque ya sea el Estado, la sociedad y tal vez desde mi familia no pudimos o no supimos cómo afrontar los factores de riesgo que le llevaron a la adicción. No. Y lastimosamente hoy no tenemos un centro. Pongamos énfasis en cuál es el problema. ¿Pero dónde Tenemos está la un centro responsabilidad? para todo ¿Dónde está la el responsabilidad país, un centro. propia, Roque? ¿Cómo? Perdón. ¿Dónde está la responsabilidad? La De responsabilidad. cada uno. Yo entiendo y los responsabilidad- factores de riesgo, te juro que los comprendo, pero a 1000. Y entiendo que tampoco la ley va a poner, en caso de que no Claro. exista fuerte presencia del Estado, el Estado incumpla, esa persona, Está digamos, exonerada. tiene licencia o se atenúa su responsabilidad. Se puede tener ¿Verdad? una norma así. Sí, pero hoy no se tiene. Hoy Se tenemos tiene, que- se tiene, eso es lo que te estoy diciendo, se tiene. no, eso. pero se tiene en algunos casos. Pero si yo voy a ¿Cómo un que no? colegio y vendo Está en el droga, código- está- espera, Roque, si yo me voy a un colegio y vendo droga
y vos me vas a decir, es cierto, mi hijo se va a ir a otro lugar, Claro. y mi hijo se va a ir a otro lugar, ¿qué responsabilidad tiene el que vende? Sí. El que vende tiene responsabilidad y es lo que estoy diciendo y acaba de decirlo el fiscal y yo estoy de acuerdo con él en esto. Cada caso deberá ser examinado y tendrá que ser visto si esa responsabilidad, que no es ontológicamente igual para todo el mundo, en el caso concreto, ¿verdad?, existe en mayor o en menor grado para, como él dice, aplicar o no aplicar el instituto del mínimo reproche A la del realidad criterio de de hoy, oportunidad. vamos Para eso está el vamos a la fiscal realidad y el juez. de ahora, ¿qué hora? Pasado las 19:35, ¿verdad? La realidad de hoy. El fiscal le tiene a una persona, a una madre, 5 hijos, probablemente una zona vulnerable o vulnerada ya a todas luces de la ciudad, está vendiendo, el fiscal dice criterio de oportunidad. Ahora, criterio de oportunidad, una madre que tiene 5 hijos, todos se están muriendo de hambre, incluso ella, y probablemente ella se esté drogando, tenga un problema de salud también, o a sus hijos incluso lo esté alcoholizando para tratar de que se duerman y ella poder vender, ¿verdad? Porque esa también es la realidad y así se manejan muchos de esos casos. Dice, bueno, criterio de oportunidad, mínimo reproche, no va a la cárcel. ¿Qué hacemos con ella hoy? Hoy, así como está, ¿qué se hace? Nada. Y Sigue vendiendo. y mira, hay dos posibilidades. Se busca... No. ¿Qué se hace ahora? O sea, hoy, Y si sí, supongamos yo te hoy. digo, a mí me pasaba eso en Ciudad del Este cuando era juez, por ejemplo, con los adolescentes, perdón, con los... yo era juez de la niñez, se decía en aquel entonces. De la ¿verdad? niñez, sí. Con los niños, y que tenían, que vivían factores de riesgo y no tenía dónde llevarlos, no tenía familia acogedora. Y bueno, hicimos una red de personas que recibían a esa persona hasta que encontrásemos a familiares que querían tener. Y implementamos eso desde Sí, pero el Poder Judicial. en el primer día no lo pudiste hacer. Entonces, el punto es de que no es un problema de hoy ni de ayer, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en una solución realista y no creer... 100% de acuerdo, bueno, doctor, eso pero es lo único que digo. no, a lo que Y yo desde quiero luego, responder hay es... cosas que no tienen A solución lo que para yo hoy, quiero ¿verdad? responder es que vos, que me ayudes a definir lo siguiente. Hoy la tomo, hoy la suelto. Sí. ¿Quién la vuelve a tomar para que nos haga lo mismo? Hoy no hay. Hoy no hay. existe institución. Salvo que espere O una hay. cama en el centro de adicción, una de las Sí, 30 ahí va a camas vender en otra algún vez. momento y está creo que 30 Por eso, días o sea, y luego ¿quién a la calle tiene, de nuevo, tal ¿quién calle. tiene la primera responsabilidad después de que la fiscalía la suelta? Ahí lo que quiero definir para poder decir a quién tenemos que apretar la bola, con el perdón del término, ¿verdad? El Poder Ejecutivo y, por otra parte, el Poder Legislativo que asigna recursos. El Poder Legislativo y Ejecutivo son los que tendrían que generar el programa Recu- para Claro. suelto a esta madre, Claro. en este caso como es Así madre es. del Ministerio de la Mujer, es la primera Por que tiene que ejemplo. estar en la puerta de la Ese es el comisaría o de la Ejecutivo. cárcel y a tomarla a la mujer, señora, usted tiene que venir con nosotros Así a hacer esto. Bueno, y por ahí comencemos. Así es. Yo creo que deberíamos Claro, generar... Y la responsabilidad individual no hay para vos, Roque. Y es lo que se va a medir, como te digo, hay casos en donde la ley te permite, aunque tengas responsabilidad individual disminuida, no punir porque consideras que en tu política criminal no tiene ningún sentido punir y es más útil hacer lo que vos estás Sí, diciendo, totalmente. llevarle a la Secretaría de la Mujer. ¿Sabes por qué pregunto lo que pregunto? No es que toda responsabilidad es igual, perdón. No es que en todos los casos se va a hacer lo Y, mismo. Claro, No, no, claro. es que toda responsabilidad es igual y tampoco... Eso es lo importante, de doctor, entender. disculpame, doctor. Sí, no, pero... Acá, esta problemática tenemos que ir analizando caso por caso. No hay forma de generalizar todos los casos, pues Claro. tienen sus variantes, ¿verdad? ¿Sabes cuál es mi punto nomás fiscal? Y también algo similar que quería preguntar a Roque, pero voy contigo ahora. En el sentido de la responsabilidad individual, ¿por qué? Porque muchas veces, ya también, hasta ahora no lo dijimos, pero en la realidad, ¿verdad? De que mucha de esta gente trabaja para gente que tiene mucho más caudal económico, que es la que le trae a lo mejor el gran cargamento y me distribuime esto, La vendeme. mayoría, son Y- expendio nomás. Claro, el Por eso hay famoso, que perdón, el agarrarla francés a es el dealer, ¿verdad? A ese punto voy, doctor. ¿Hasta qué punto en tus casos se llega al gran distribuidor o al que te trae la gran carga, que finalmente después termina cayendo en la puerta de los colegios? Porque hay toda una cadena para llegar a eso. ¿verdad? Claro, el último eslabón es el microtraficante. Sí, El, más débil. el que cae el del moñito, Es ¿verdad? el último eslabón de la cadena, el que termina. ¿Cuántas veces siempre. pudiste llegar en los casos al gran distribuidor, ¿verdad? Que tiene la gran carga. Hoy día, a través de la tecnología, tratamos de avanzar un poco más, ¿no? No es fácil. También dentro de la misma ley de drogas prevé la delación premiada, Ajá. el que provea la información
o sea, para Claro. agarrar un cargamento, y tiene que ser igual o superior al que se incautó en su poder. Ah, mira. Con eso la pena se le reduce considerablemente si antes de la autoapertura a prisión, y si en el transcurso del proceso las 3/4 partes, ¿verdad? Pero muy poco quieren hablar las No personas tenemos acá en detenidas. Paraguay el tema de protección de testigos y eso, o tenemos algo. El Ministerio Público tiene una dirección, ¿verdad? Pero Sí, todavía pero no a los efectos está. prácticos, si yo no quiero está cantar, operable. digamos, Y eso ¿quién es me lo que cuida, hay. verdad? La No hay. dirección. Y El bueno, problema necesita, pues. ahí sí, no, Si y yo ahí quiero va. cantar, ¿quién me cuida? Es que vamos a ir un poco más Hay una al ley otro que lado, el ¿verdad? Ministerio Público está trabajando hace rato para que se cambie justamente. Pero el porque es una problema deficiencia ¿cuál muy es? grande. Yo entiendo el sistema de protección, porque esto es peliculejo para nosotros, No, ¿verdad? sí, Hollywood. Sistema de protección de testigos, vos viste un tipo, se hizo la nariz, se hizo el mentón y lo mandaron a Wisconsin. Claro, Pero el una tipo estaba after traficando farmer, en ¿verdad? Miami, ¿verdad? Claro. Acá vos donde te sientes. Pero, o sea, entiendo No lo le que le diga digo. a nadie, pero Pero cualquiera de nosotros, Así es, les juro, claro. cualquiera de nosotros se sienta en cualquier cafetería, en cualquier lugar y levanta por lo menos 2 veces la mano por día, estando en cualquier cafetería. O sea, no sé si justamente ese podría ser Claro. el mejor sistema, sin contar que la poca credibilidad que tienen las instituciones de decir, yo le voy a contar a Felipe. A Felipe le voy a contar que Roque es el que tiene la mercancía, si Felipe es socio de Roque, Claro. ¿verdad? Y si no son, por lo menos decir, para mí que son, ¿verdad? O sea, No, o sea, que te canto. claro, y al final le encontraba con el billetito ahí en una Claro. bolsa y le encontraba tirado, El ¿verdad? candado. Porque también es, en Pero Juan hoy a un chico, ayer creo, Ayer. a un chico de Ayer 19 años lo acribillaron en Pero Juan Caballero, y hoy según las investigaciones se dicen que del otro lado, del lado brasileño, él robó un vehículo y tenía armas y cantó una historia, y hoy lo ajustician en Pero Juan Caballero, ¿verdad? O sea que es muy, muy difícil pensar, muy de Breaking Bad, de pensar que después de que termine la historia yo me voy a vender rollitos de canela en algún lugar y protegido. no van a encontrar Ay, nunca, Ay, ¿verdad? yo quiero aportar una idea en esa perspectiva que están hablando y que está mencionando el fiscal. Hoy día se habla mucho del litigio y del ejercicio de la acción penal, pero de un modo estratégico e inteligente. No el tomar a cualquiera de cualquier manera, al más débil, sino realmente dirigir la persecución penal y desestructurar los mercados de la delincuencia. Todo tipo de delincuencia implica un mercado que lo sostiene, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros nuestra media a nivel nacional de homicidios es bajísima, es 9, y hace 10 años viene bajando, 9, 10 a lo sumo llega. ¿Brasil cuánto tiene? Por 100.000 habitantes estamos hablando, por 100.000 para poder comparar. Brasil tiene 24 por 100.000 habitantes. Es decir, vos te vas a Brasil, tenés mucho más posibilidad que te mate. Pero acabas de decir, Amambay, ¿cuánto tiene? Claro. 73, Está polarizado como todo, ¿verdad? 76 por ahí. Y creo que ahora subió inclusive. Entonces, nosotros tenemos que llevar a cabo un sistema de intervención, y es el lugar donde más se incauta droga, O sea que justamente, ¿verdad? Amambay es el lugar que sostiene el promedio nacional prácticamente. Sí, toda la frontera con Brasil tiene un índice muy superior al ¿cómo se Si dice? sacamos Alto Paraná y Amambay, nuestro promedio sería bajísimo. Bajísimo, bajísimo. Y Canindeyú. Canindeyú también. Y sería bajísimo nuestro. Bajísimo sería. Fíjense que Ñembucú es el que más bajo tiene. Hay veces que no se mata ninguna persona en todo el año en Ñembucú, ¿verdad? Varios años pasó así. Entonces tiene casi índices europeos. Ahora bien, lo que estaba Índice diciendo, nórdico, si dijo nosotros alguien no ahí. desarrollamos esa visión estratégica, entonces no vamos a hacer esto que estás diciendo. Tomar no al último dealer allí, ¿verdad? Sino realmente desarticular el problema del narcotráfico, que es un problema grande, que trae el sicariato, que trae el problema del primer comando capital, que trae el problema del comando vermelho. Pero para esto es necesario que nos demos cuenta que seguir aplicando sanción a los excluidos no es la solución real para este país. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Dindere. Estamos volviendo, estamos hablando del censo y ahí es donde me descompongo. La última que hizo el censo va a ser Larisa Riquelme, es la última que dijo cuánto más o menos somos, y ahí nos quedamos. La última que acertó. Sí, y ahí nos quedamos. Vamos más o menos, si vamos a hacer política, decir por cuánto más o menos hacemos.
el logímetro es luego tendencia nacional también. Es. Entonces, si vamos a hacer una política para los Felipe, ¿y cuántos son? Creo que hay 1 de cada 3 son Felipe, más o menos, y así se hizo ya la... Por popular, en el mundo hay 10% de Felipe, Entonces Paraguay, probablemente no está fuera del mundo, claro, un Paraguay no está fuera del mundo, entonces, Claro, ¿cómo no va a tener el somos una 10% de Felipe, verdad? Perdón. Adelante, por favor. Quiero ir, antes que nos quedemos sin tiempo, con el fiscal, justamente en todo este debate de qué hacemos ahora, etcétera. Quiero puntualizar un poco ahí. Mientras llega ese mundo ideal, que para mí es ideal lo que dice Roque, ideal por cuanto no existe ahora o no está en funcionamiento ahora tener un supercentro de rehabilitación, etcétera. Ideal hasta que esté concretado, digamos. ¿Qué es lo que usted necesitaría o qué es lo que tiene hoy o qué herramientas le pueden ser más efectivas para tratar con esta situación? Es decir, yo como fiscal creo que mientras se cumple esto, necesito modificar este artículo, necesito trabajar más coordinadamente, no sé, con salud. O sea, ¿qué herramientas usted desde la Fiscalía dice estas cuestiones nos pueden facilitar el trabajo mientras se va desarrollando lo otro? Primero, que no haya un mínimo establecido Un mínimo de cantidad de cantidad, ¿no? De tenencia. para el consumo, ¿no? Ah, ok. Pues está muy generalizado. Nosotros, vos podés necesitar Claro. 5 gramos, vos 10, vos 20, vos ¿Y hoy el 30, mínimo es yo cuánto? 40. Para la marihuana es de 10 gramos Claro. y para la cocaína de 2 gramos. Después pasa lo que dijo Toto, ¿verdad? No, eso, por ejemplo, es modificación de un artículo nada más. De un artículo de la ley, ¿verdad? Simple. Pero si ya va a modificar un artículo, Claro. ¿por qué ya no ¿Y trabajamos? qué otras cuestiones se puede mejorar? Para mí lo principal es eso. Con Eso. eso va a descomprimir mucho también Mm, la prisión por tenencia. Y te da posibilidad de examinar más el caso, ¿verdad? claro. Claro, de hacer un análisis más profundo. Evidente. Si necesitan los estudios, hoy en día el estudio de pelo es uno de los más eficaz que se tiene para saber la data del consumo que tiene una persona. Pero son estudios que no puede tener en 2 días, en 3 días, Claro. que requieren su tiempo. ¿Cómo se llama, perdón, doctor? De pelo. El Analizando análisis pelo. toxicológico de pelo, ¿verdad? Ah, Lo ok. mismo que de sangre, pero Claro, eso te da un mayor margen de saber cuánto tiempo hace que es una una persona... un estimación estimado. Consumiendo. que puede estar consumiendo, ¿verdad? Sí, porque hoy, y tenemos que bajar realidad también eso, ¿verdad? Hoy supuestamente tenés que irte a la cena y te dan un carnet. Sí. ¿Y quién es el...? No es el único, Pero, bueno, un juez pero- de primera instancia. el juez, o- pero ¿quién es el que o sea, tenga un problema de justamente, adicción que le va a ir a decir a un juego a la cena? Muchacho, estoy con este problemita, me dan un carnet. O sea, si ya tiene el problema de salud, no se va a ir ni ahí. Si ya no le contó a su familia, no le va a contar a un juez, no le va a contar a... Aparte que después el vivo que quiere en realidad comercializar se va y busca su carnet y tampoco eso le puede exonerar. Claro, y tampoco Si eso no le- tengo carnet, no me pueden tocar. Y después, el sentimiento de persecución, me va a contar la cena y me van a perseguir el resto de mi vida por un problema de salud, ¿verdad? Y ahí está la falta Van a de perseguir a tus confianza. proveedores. Y ahí está la falta de confianza, claro, y ahí va. ¿Y quién le va a vender si ya es un problema Claro. de salud? Uno tiene que comprar y necesita comprar porque es un problema de salud. ¿Quién le va a vender a alguien que se haya registrado en la Senat Así mismo. o en un juzgado de primera instancia? ¿Vos sabés cómo los muchachos van a manejar la lista de tipo Infonet? Van a decir, tu nombre, Inforcom. Felipe Oroso. Ah, no, votan la lista de la Senat, ni loco le voy a vender a este, ¿verdad? Y ahí empiezan las crisis de ansiedad, producto también, por supuesto, del no consumo, ¿verdad? Este es un tema que lo vamos a ir planteando un poquito más extensamente y de aparte porque es un problema muy grande, porque estamos hablando nosotros ya cuando las personas ingresan al sistema penitenciario, no estamos hablando antes. Claro. Y ya hemos hablado qué pasa después al salir, que incluso salen con márgenes de mayor nivel de adicción, porque estando dentro de la cárcel tienen más acceso a las drogas que estando fuera, muchas veces, ¿verdad? Y ese es un problema. Y no hay más de hay un centro que tiene 10 o 12 camas, 30. Sí, 30. 30. camas. Ah, ahora 30. tiene 30. ahora tiene 30. Sí, pero Sí. no. Pero Manuel están ahí Fresco. 30 días, creo, después de El doctor después de Fresco la creo que está ahí nada. al frente, ¿verdad? Sí. 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 Y una clínica de desintoxicación, no una Y es la clínica de única, tratamiento. o sea, creo que es la Este. única en el país, o no sé si había Ah, sí. una en Así Creo que es En Filadelfia, en creo. Filadelfia, En claro, Filadelfia, pero creo que una había. para todo el país. Pero que la pública es esta, la Claro. del doctor Fresco. Claro, la Claro. de Filadelfia es privado. Bueno, Roque, gracias Por favor, por a acompañarnos. ustedes por invitarnos. Y hay que seguir ampliando, sin duda hay que seguir ampliando este debate porque hay... Sí, esta ley surgió en los años 70 y bajo el signo del peligrosismo. Entonces lo que hay que deconstruir es de que es el camino para la solución de nuestros problemas. Es una ley que tiene que cambiar y hay unas políticas públicas que son indispensables para que podamos afrontar este grave problema que tenemos.
Y que es terrible. En el caso de las mujeres también el número es mucho más elevado que el caso de los hombres. 19% más de los hombres están por este delito. Qué locura. Bueno, doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cuándo usted, doctor? Señores, vamos a seguir planteándonos el tema, ¿verdad? Alguien Claro. tiene que hacerse cargo una vez que... Por lo menos Es ponemos revisarlo, por lo ponemos menos el de- escenario para que la gente los actores vengan a debatir. Sí, que a veces cuesta y mucho. Sí, La verdad sí, que a por- veces cuesta y mucho hablar del tema porque... Sí, mucho La tabú. Senat, por ejemplo, estaba creo ahora en una charla de Se suspendió. exorcismo, creo que le tocaba exorcismo y la próxima semana creo que le toca una charla Y acá nos queda pendiente también de el tema espiritismo. el tema de adicciones en realidad. Y el miércoles El creo que le centro. toca la charla de la Ouija para ver si es que pueden definir ahí, ya que estamos, digo, la Senat anda en cosas tan importantes también. Qué bárbaro. Militares tal vez nos metimos en eso, ¿verdad? Bueno, señores, vamos a Felipe, mañana venís. ¿Estoy invitado? Mariana viene. Pedro, La sorpresa mañana, decir. ¿Vos venís, Toto? tengo una sorpresa para Me vos parece mañana, que vos Pedro, no y venís. quiero decirte en este emotivo pero sencillo acto, Tus fans quieren saber si es vos que venís. mañana, Pedro, Estás nominado. Estás nominado. estoy con ustedes en el programa, así que no te preocupes, esa es la sorpresa. Y un saludo a Berta también, que hoy se fue Muy a bien, casa, Berta. compartimos un grato Sí, momento. Cometí un leve error solamente el día de hoy, pero eso se va a solucionar para la próxima semana. Le volví a ofrecer el equipo Terés sin la bombilla y por lo menos se rió, ¿sí? Sonrió la querida Berta, le mando un saludo grande. Nos vemos mañana, chao. These sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the